Muy buenos días, Pablo, Luis, Buenos días, Joaquín, profesor. ¿cómo Buenos están? días. Buenos días. Ya, bueno, mientras que van ingresando algunos compañeros, comentar que en general fue bastante buena los resultados en la prueba del control pasado de función lineal y afín, ¿ya? Yo creo que estas 2 semanas, o máximo 3 semanas, vamos a ver función cuadrática, hacer un pequeño control, y terminaríamos con la función exponencial, que no sé si alcanzaremos a ver mucho, pero algo que veamos para la prueba final, ¿ya? Por lo tanto, tengo pronosticado tres, controles, y de los 3 controles voy a sacar 2 mejores notas, ¿ya? Como les digo, hubieron muy buenas notas, muchos 7, creo que hubieron poquitos rojos, muy poquitos rojos, ¿ya? Ya, para profesor, revisó los controles, así es, acabo de informar de que hubieron notas muy buenas, ¿ya? Las voy a mostrar, al final de la clase las voy a mostrar, ¿ya? Al final de la clase les voy a mostrar los resultados que notas tuvieron, para que puedan ver cómo les fue. Bueno, vamos a analizar la función cuadrática, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a representar una función cuadrática, ahí como pueden ver, tomé esta fotografía, ¿cierto? De un cisne saltando, va un cisne, un delfín, ¿ya? Saltando ahí y genera una pequeña curva, ¿ya? Esa pequeña curva muchas veces se puede parecer a lo que nosotros conocemos como la famosa función cuadrática, ¿ya? A ver, me están escribiendo ahí. Ah, ok. Ah, no, no hay problema, no se preocupe, no se preocupe. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día, yo lo que voy a trabajar dentro de la función cuadrática simplemente es cómo ustedes pueden esbozar una función cuadrática conociendo algunos puntos críticos de la función, ¿ya? Entonces vamos a ver cosas como bien generales, para que ustedes hagan algo que se represente como una función similar, ¿ya? No les va a quedar exacto, para que quede exacto tienen que ocupar el programa, pero yo les he dicho muchas veces, si ustedes quieren, hay alguna aplicación en celulares que son muy buenas, uno saca una foto y te crea al tiro el gráfico, ¿ya? Yo tengo una que se llama, la tengo aquí, Photomat. Yo saco una foto a la función y me arroja cómo encontrar los puntos críticos, y además me arroja cómo hacer el gráfico en la aplicación, ¿ya? Y no pago ni una gratuita, ¿ya? Bueno, representa gráficamente la función cuadrática analizando los distintos parámetros que lo componen. Hoy día vamos a ver algunos de los parámetros, no todos, ¿ya? Son varios, y eso es lo que vamos a revisar. Así que aquí tengo un pequeño problema. No sé si ustedes ya vieron función cuadrática, sé que la ven en segundo medio. Mi pregunta es, ¿la vieron sí o no? El año pasado, ¿con quién les tocó? Con el profesor Freddy, ¿no? Hay 10 estudiantes, de los 10. ¿Alguien me puede contestar si vieron función cuadrática? ¿Se acuerdan de qué es lo que es una función cuadrática? A ver, ahí me están... Sí, profesor, pero no me acuerdo nada. Ya. No me deja hablar, pero parece que sí lo vimos. Ah, no le deja hablar, ya. Ya. Tienen todo malo el computador. No, sí, igual comprendo porque el mío está muy lento. Ya, bueno. Una función cuadrática normalmente sirve para determinar varios movimientos de varios cuerpos. Yo voy a tratar de ver varios problemas. Aquí le arrojo un problema que tiene que ver con la trayectoria de una persona que arroja una bola de pintura, ¿ya? Esto pinball que se llama. Y, bueno, dispara al aire y después llega a una cierta altura y lógicamente por la atracción de la fuerza gravitacional, ¿cierto? La bolita va a caer en algún momento. Bueno, ¿y qué es lo que me está diciendo este gráfico? Voy a leerlo completo primero que todo, ¿ya? Dice Braulio, Macarena y sus amigos planearon una tarde de viernes jugar al pinball, ¿ya? Te puedes sentir en un verdadero combate y las balas pueden ser de pintura, no hieren cuando te tocan, ¿ya? Fueron los argumentos que Braulio, para convencer a sus amigos, Braulio lanzó su bola, como se indica en el dibujo, con estos datos. ¿Qué pasó? Bueno, ahí podemos ver lo que me representa aquí, me está diciendo que la variable m
representa los metros que va a recorrer, ¿ya? Esta de acá son los metros que va a recorrer de forma lineal, ¿ya? Entonces, aquí nuestra variable X, que es la variable independiente, son los metros que recorre, ¿ya? Mientras que nuestra variable Y, está aquí, esbozada, nos va a determinar la altura de la bala, que también nos va a representar como, le voy a colocar la altura en metro también, ¿ya? Pero esto lo que me da es la altura, y esto lo que me da es la distancia que recorre la bola, ¿ya? Bueno, dice, ¿qué trayectoria describe gráficamente la bala? Bueno, ahí podemos ver que es una curva que sube, 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 y después baja, baja, ¿ya? Es una curva. ¿Es posible determinar de antemano qué pasará con ella? Le hago la pregunta a ustedes, si quieren participar, para no responder yo todo, ¿ya? No sé, ¿es posible? Lógicamente es posible determinar, ¿cierto?, que va a recorrer cierta cantidad de metros, ¿ya? Dependiendo de cómo va a ser esta altura, ¿ya? Dependiendo de cómo va a ser nuestra, a ver, ¿qué dice? Se va a caer, muy bien, Sebastián, en algún momento se va a caer, ¿cierto? En algún momento va a caer, ¿ya? Bueno, ahí yo puedo determinar qué va a pasar. Ahora, si yo quisiera saber cuánto es la altura que va a alcanzar, aquí me dan 1,6 m, ¿ya? Yo quiero saber cuánto va a determinar en 1,6 m, quiero saber la altura. Ah, no, ahí me dio la altura, perdón, ¿ya? Pero veamos un ejemplo, aquí me dice, me dio la altura, y yo puedo determinar estos valores de cuánto es los metros que recorre. O, como variable independiente, yo puedo decir ya, a los, no sé, estoy suponiendo, a los 3 metros, aquí, a los 3 metros, voy a suponer. ¿Cuánto es la altura? Ahí quiero saber cuánta altura alcanza ahí, en ese punto, cuánto alcanza. Bueno, en ese caso es bastante simple cómo calcular, ¿cierto? Si yo tengo la variable independiente y quiero saber la variable dependiente, quiero saber el valor de h, ¿cierto? Bueno, digo, la altura va a ser igual, la altura ¿en dónde? En 3 metros. Entonces, la altura, ahí está, yo se me queda pegado, ahí. La altura en 3 metros va a ser igual. Mire, me dice que es menos 1/9, ¿ya? Por, aquí ahora lo que voy a cambiar, voy a colocarlo así mejor para que no se malinterprete. La variable m la voy a reemplazar por 3 y me va a quedar así, 3 al cuadrado, más 2/3 multiplicado por 3 y más 8/5. Bueno, hago este cálculo, quiero saber la altura en 3 metros, cuánta altura logró, entonces yo me quedo aquí, menos 1/9 por, eso me da 9, más, esto me da 2 por 3, me da 6, y 6 dividido, perdón, 2 por 3, claro, me da 6, y 6 dividido 3 me da 2, ¿ya? Más 8/5. Este también se simplifica con este, y solamente me queda que la altura en 3 metros va a ser igual a menos 1 más 2 más 8/5, ¿ya? Y eso me queda 2, perdón, 1, eso me da 1, esos 2 me da 1, más 8/5, y eso es igual bueno, me da 5, 5 más 8, 5 más 8 me da 13, ¿no? 13/5, ¿está bien eso, no? 13/5. Y aproximadamente 13/5 es la altura en 3 metros, ¿cierto? Me va a dar 2,6 metros. ¿Ya? Entonces, justo en este aquí, la altura va a ser de 2,6 metros. ¿Ya? Bueno, y así puedo determinar varios, que si quiero saber, a lo mejor sabiendo esta función, o quiero saber, no sé, cuánto es la altura máxima, o a lo mejor me dan la altura y quiero saber el valor de cuánto recorre en esa altura, ¿ya? Bueno, este tipo de funciones, la altura máxima, en este caso que es el vértice, ese punto que está ahí, ¿ya? Ese punto que está ahí, es un eje de simetría. Quiere decir
Estos puntos, este punto es simétrico con ese punto, están a una misma distancia, ¿ya? Este punto de acá es simétrico con ese punto de acá, están a una misma distancia, y así sucesivamente, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo calcular solamente esta caída y voy a poder determinar todos estos valores en sentido contrario, ¿ya? Porque tiene la misma distancia. Bueno, y tiene muchas cosas más para ver este problema, pero quería como introducir que uno puede encontrar varias cosas en este tipo de problemas. Puede determinar alturas, ¿cierto? Sabiendo la cantidad de metros que recorre. Puede determinar la cantidad de metros que recorre sabiendo los metros. Y a lo mejor ustedes pueden hacer un gráfico y encontrar otro modelo que se ajuste más a este tipo de función. Pero cuando nosotros determinemos una función que va subiendo y baje, y después baje, y tenga esta curva, normalmente siempre esa variable, m al cuadrado, ¿ya? Va a estar inserta ahí, la van a encontrar, ¿ya? A ver, ¿qué me habían colocado? Ah, dice, profesor, no entendí. ¿Qué pasó? 1 más 2 me dio 1. Es que no es 1 más 2, es menos 1 más 2. Este es negativo. Entonces tengo menos 1 más 2 y eso me da 1. ¿Ya? No lo había leído, disculpe. ¿Ya? Ah, perdón. ¿Ya? Es menos 1 más 2. Porque este recuerde que es negativo. Este es negativo. Ahí sale negativo. ¿Ya? Ahí sale negativo. Por lo tanto, simplifiqué ahí estos dos y me quedó negativo. ¿Ya? Por eso. Ah, ya. No, sí, está bien, está bien. Hay que hacer las preguntas. Gracias por preguntar. Me gusta que pregunten. Ya. Bueno, una función cuadrática es de esa siguiente forma. AX al cuadrado más BX más C con A distinto de 0. Siempre A es distinto de 0. Porque si tengo A igual a 0, si este es A igual a 0, me va a quedar entonces algo de esta forma. ¿Ya? Si A es igual a 0, me va a quedar algo de esa forma. Y esa forma ya no es una función cuadrática, esa forma nosotros la conocemos como una función afín. ¿Ya? Por lo tanto, A siempre tiene que ser distinto de 0, para que siempre esté el X cuadrado. ¿Ya? Y bueno, dice que A, B, C son números reales. Ah, me preguntan, ya voy de nuevo, ya, perdón, sí, sí, sí. Me hacen la pregunta. Eh, Perdón, ahí. Me dicen, ¿el 3 de dónde lo saqué? No, es simplemente el 3 di como ejemplo. Si yo quiero calcular la altura en 3 metros, ¿ya? Se puede determinar reemplazando los valores de m. ¿Ya? Eso, simplemente di un ejemplo. Ahora podría haber dicho, quiero calcular, porque recuerden que esta variable de acá es independiente y yo puedo dar valor aquí a este, yo siempre le puedo dar valores. Los que se van a calcular van a ser los valores de la variable dependiente, porque dependen de esta variable. Pero estas variables yo las puedo dar, son independientes, las puedo colocar. Entonces, en este caso, si yo quisiera saber la altura en este punto, y en este punto supongamos que sea 5 metros, 5, bueno, reemplazaré ese 5,5 en toda la variable m y haré los cálculos correspondientes. ¿Ya? Y ahí podré calcular la altura que tiene la bola al momento de haber recorrido 5 metros lineales. ¿Ya? Entonces, el número 3 simplemente lo elegí porque se me hacía más fácil para calcular, ¿ya? Pero en ningún lado salen el problema. Podría haberme dicho aquí en alguna de las preguntas, a lo mejor, me hubieran dicho eh, qué altura alcanza a los 4 metros, qué altura alcanza, y ahí tendríamos que haber reemplazado, ¿ya? Pero solamente lo elegí yo para que hacer un ejemplo cómo se desarrollaba y para entender un poquito el problema. Ahí quedó la respuesta. ¿Está bien o no? ¿Entendido ahora mejor? Ya. Ya, qué bueno. Ya, entonces este tipo de gráfica nosotros la vamos a conocer de aquí en adelante, esta función, ya, que tiene este famoso x cuadrado, la vamos a conocer como parábola, una parábola. Ya. Y algunos ejemplos, bueno, tenemos aquí f de x igual a 2x al cuadrado más 3x más 1. Fíjense que son solamente números, el 2, el 3 y el 5 son números reales. ¿Ya? El 2 representa la variable a, que acompaña a la x cuadrado, el b representa a la variable que acompaña a la x, y el c
siempre se conoce como constante de posición, ¿ya? Pues bueno, tiene varios nombres. Y ahí tenemos otro ejemplo. F de x igual a 4x al cuadrado menos 4, perdón, menos 5x menos 2, ¿ya? Y ahí tenemos otro. Ahora, como dice ahí, el dominio son todos los reales y su recorrido depende de su vértice y la concavidad. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Si yo le dijera otro ejemplo, f de x igual menos x al cuadrado más 2, ¿cuáles serían los valores de A? ¿Cuáles serían el valor de B? ¿Y cuál sería el valor de C? ¿Cuál sería el valor de A? Ahí, yo admito, este sí o sí Menos una función. 1. ¿Perdón? El valor de A sería -1, el de B 0 y el de... el de... a ver, me perdía. Y el de C sería 2. Muy bien, muy bien. Ahí está, pero la agujita ahí. Bien, esa es la respuesta correcta. Pregunta de prueba, del control. Un control va a salir algo así. Ya por eso lo coloqué. Ya, entonces aquí importante dice el dominio son todos los reales. El dominio siempre, siempre van a ser todos los reales. Yo le pregunto por el dominio de cualquier función, de esta de acá, todos los reales. De esta de acá, todos los reales. De esta de acá, todos los reales. Porque la variable independiente, yo puedo colocar cualquier variable independiente. ¿Ya? Cualquier variable independiente a X. Ahora, el recorrido, sí, el recorrido va a depender. ¿Y de qué depende? Primero que todo, del vértice, que va a ser el punto ya sea más pequeño, porque da el punto, sí, podríamos hablar del punto más bajo y el punto más alto, ¿ya? Y también depende de la concavidad, porque podemos encontrar que el gráfico sea de esta forma o de esa forma, ¿ya? Ya, sigo entonces. Ya, para la intersección con el eje Y, ¿se acuerdan anteriormente que nosotros solamente veíamos el coeficiente de n, ¿ya? Y ahí nosotros determinamos cuando intersectaba con el valor de y en la función afín. Bueno, en este caso es muy similar. Para la función cuadrática, que tiene de esta forma, f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, el coeficiente c, aquí me voy a enfocar, ahí me voy a enfocar, nada más me voy a preocupar de ese valor, indica la ordenada del punto donde la parábola intersecta al eje Y. Entonces, este número me va a decir dónde va a intersectar. Ahí, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si yo tuviera algo así como f de x igual, no sé, un medio x al cuadrado menos 3x menos 7, ¿ya? Menos 7, ¿ya? Yo me voy a enfocar, ¿en cuál me voy a enfocar? Solamente en esta variable. ¿Ya? Entonces, menos 7, entonces me va a quedar algo de la siguiente forma. Me va a quedar, por ese valor, me va a quedar 0, menos 7. Entonces ahora yo tengo aquí mi gráfico, ay, perdón, me coge eso, ahí, aquí está el menos 7, nosotros sabemos que ahí está el menos 7, ¿ya? Porque ahí está el 7 positivo, ahí están los positivos. Y la gráfica puede intersectar de esta forma, así como está ahí, parecido a lo que está ahí recién. Esa es una forma. O la otra que puede intersectar es de esta forma. Así. Así. Cosas así. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos dos formas, puede intersectar. Pero nosotros sabemos que ya analizando el valor de C o el valor del coeficiente, justamente este coeficiente de intersección, que se le llama también, ¿ya? Me está indicando dónde va a intersectar el gráfico. Entonces ahí nosotros encontramos un punto crítico. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí puede cambiar. Si hablamos, no sé, coloco, no sé, más 12, bueno, aquí que lo que haré siempre va a 0, porque el 0 es de la valor de x, y este es 12. Y ahí que lo que haré, bueno, haré mi gráfico ahí, 12 acá, y tenemos, el gráfico puede ser de esta forma, así, algo así, disculpa que me queda tan feo, ¿no? ¿Ya? O podemos encontrar un gráfico que es de esta forma, ahí. En cualquiera de los casos siempre va a intersectar en el eje Y, en ese punto que me dice acá. Ahí es donde me avisa. ¿Quedó clarito esto, no? Sí, profesor. ¿Sí?
Por favor, si hay preguntas, me van haciendo nomás, ya. No tengo ningún problema en responder. Ya, a ver, ahí me preguntaron. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Ya. Entonces, ese es un punto crítico. Ya encontramos un punto crítico. Vamos por el segundo punto crítico. A ver, ¿cuál es el segundo punto crítico? La concavidad. Vamos a analizar la concavidad si es hacia arriba o si es hacia abajo. ¿Y dónde nos vamos a enfocar? Bueno, nos vamos a enfocar en el valor que acompaña aquí al x cuadrado, ¿ya? En el coeficiente numérico que acompaña al x cuadrado. Este nos va a indicar si es hacia arriba o es hacia abajo. Si es hacia arriba, perdón, si el valor es positivo, ¿ya? Como por el ejemplo, f de x igual 2x al cuadrado más 3, ¿ya? Ahí tenemos, en este caso tenemos que el valor de a, como que el valor de a es 2 y este es mayor que 0, por lo tanto la concavidad va a ir hacia arriba. Y en el caso contrario, tenemos otra función que es menos, no sé, un tercio x al cuadrado más 2x, esa también es función cuadrática. Fíjense que aquí teníamos que b era igual a 0 y c es igual a 3. En este caso, tengo que a es igual a menos un tercio, que es menor que 0, por lo tanto la concavidad es hacia abajo. Tengo que b es igual a 2 y tengo que c es igual a 0. ¿Ya? Entonces, fíjense que b y c pueden ser igual a 0, da lo mismo. Lo que no tiene que ser nunca igual a 0 es a. ¿Ya? A siempre tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Entonces, dependiendo del valor de a, que es el que acompaña el coeficiente numérico, ¿cierto? Que acompaña a la x cuadrado, va a ser que la concavidad va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero graficar con los datos que yo tengo hasta este momento, este valor que está acá, me dice que la concavidad es hacia arriba e intersecta al punto ahí, al punto 3. ¿Ya? Entonces podríamos, este de acá representa ahí. En el caso contrario, tenemos, en este caso tendríamos que colocar un C, por obligación. Pongámosle que aquí tenga un más 4. ¿Ya? Entonces, si yo quiero aquí, con los datos que tengo, el más 4 me está diciendo que aquí está intersectando el i, la coordenada 4, ¿cierto? O 0,4, como quieran decirle, ¿ya? Y la concavidad es hacia abajo, ¿ya? Y esa representa la que está ahí hasta este momento, lo que hemos visto. ¿Ya? ¿Se va entendiendo o no? Sí, profesor. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, hemos visto cuando intersecta el eje Y, hemos visto la concavidad, va hacia arriba, ¿cierto? Cuando A es mayor a 0, va hacia abajo, cuando es menor a 0. Y ahora, a ver, sí, todo bien, ya. Y ahora, ahí me faltó ahí, no sé qué es lo que hice. Bueno, ahí no sé por qué lo que hice una. Ya, dice en la función f de x igual a x cuadrado menos 3x menos 4, ¿ya? No sé qué es lo que hice. Ah, era el ejemplo del anterior, perdón. Era un ejemplo del anterior, por los datos que tenemos. ¿Ya? Tenemos que el A, ¿cierto? Es mayor a 0, por lo tanto, como A es igual a 1, por eso coloqué ese 1 ahí. No entendía por qué había colocado ese 1 ahí. ¿Ya? Recordemos que todo número multiplicado por 1 me da el mismo número. Entonces, 1 por x al cuadrado es lo mismo que colocar x al cuadrado. Entonces, solamente uno coloca x al cuadrado. ¿Ya? Pero aquí me dice que A es igual a 1, C es igual a menos 4. Por lo tanto, si yo quiero evaluar nuestra gráfica hasta este momento con los datos que yo tengo, puedo decir que la parábola, ¿cierto? Es cóncava hacia arriba, ahí tenemos cóncava hacia arriba, e intersecta en el eje Y en la coordenada 0, menos 4, porque este valor es menos 4. Y ahí está. ¿Ya? Y ahí tengo los datos. ¿Ya? Ahí está el ejemplo más o menos similar al que vi recién. Seguimos. Está claro este ejemplo, ¿cierto? Es similar a los que vi recién. ¿Ya?
este es como un repaso, por eso voy un poquito más rápido, ¿ya? Vamos a ver solamente algunos puntos críticos que se le llaman. Ya. Eje de simetría y vértice. Creo que con esto acabamos, sí, es rapidito, era la clase rapidita, no quería... Eje de simetría, entonces, ¿cómo se calcula el eje de simetría? ¿Qué es lo que es el eje de simetría? Primero, simétrico, la palabra simétrico. ¿Suena algo la palabra simetría? Simétrico, ¿qué se refiere simétrico, simetría? ¿De acuerdo, no? Cuando dos figuras son simétricas. Cuando me miro en el espejo y digo, no, la figura que está delante mío es simétrica. Lo simétrico es que cuando analizamos, no sé, una figura, ya voy a analizar aquí una figura acá, un cuadrado, o más simple, ¿ya? Este se llama A, B, C, D. Entonces, yo lo que quiero es buscar una figura simétrica con respecto al eje Y. ¿Ya? Uno habla con respecto a algo, en este caso con respecto al eje Y, estoy buscando una figura que cada punto de acá tenga la misma distancia, cada punto en este sentido, hacia allá, aquí supongamos que todo eso mide, voy a suponer que la distancia de aquí hasta acá mide, no sé, le voy a llamar 2, supongamos. Por lo tanto, para encontrar el valor C' que sea simétrico con respecto a I, también tiene que valer 2. ¿Ya? Entonces uno ahí coloca el C' ahí. Este también supongamos que vale 2 acá. Entonces busco aquí el valor acá, el B'. ¿Ya? Entonces aquí ya estoy formando mi figurita, fíjense. Este supongamos que vale 1, por lo tanto toda esta distancia al D' vale 3. Por lo tanto de aquí hasta allá debe valer 3 también. ¿Ya? Y ahí tengo el D' y el A'. ¿Ya? Estos son primas. Entonces ahí yo generé una figura geométrica con respecto al eje Y. Este eje que está acá, ese eje que está acá, ese, es el eje de simetría con respecto a estas dos figuras. ¿Por qué? Porque son idénticas ambas figuras, ¿ya? Y es como que se miraran en un espejo. Esa distancia que es desde aquí al punto C, es la misma distancia que va desde el punto de aquí hasta el punto C', ¿ya? Del punto C al C', son la misma distancia. Y lo mismo que el otro. De aquí hasta acá mide 3, del eje de simetría al punto D, y aquí del eje de simetría al punto D' mide 3. Entonces, esto me permite a mí calcular este eje de simetría, después yo hago estos cálculos nomás, yo puedo hacer de aquí estos cálculos, sacar de aquí este valor de acá con respecto a X, ¿ya? Se sigue para allá. Entonces yo aquí puedo calcular la coordenada de este valor, a B, coordenada de este valor, y bueno, va a tener lo mismo, fíjense, va a tener la misma altura, esta coordenada va a tener la misma altura, B, pero lo que va a cambiar va a ser que este caso era menos A, supongamos, menos A, ahí lo voy a colocar, menos A, y en este caso solamente va a ser más A, ¿ya? Por lo tanto, el valor de acá es más A. Entonces, de esta forma yo puedo decir que todos estos valores, o estos puntos que están acá con respecto a estos puntos, son simétricos y basta que yo haga el cálculo de esto nomás y después aquí le cambio los valores de este valor, el valor de X. ¿Se entiende más o menos qué es lo que era una figura simétrica y qué es lo que es un eje simétrico ahora? Con la explicación que acabo de dar. ¿Ya? Sí, profesor. Qué bueno, qué bueno. Entonces, en el caso de nuestro eje de simetría con respecto a la parábola, nos vamos a dar cuenta que estamos buscando una recta. Voy a tratar de colocar la recta con este para que quede más bonita la recta. Ahí. Una recta que pasa ahí, pasa por ese, ahí. Donde justamente pasa por el punto crítico de acá. Este punto crítico se llama vértice. El vértice tiene coordenadas de la forma X o Y. ¿Ya? Entonces, si nosotros encontramos el vértice, también podemos considerar que el eje de simetría, ese eje de simetría, va a ser de la forma Y igual a qué coordenada. Ah, pero me coloqué la misma coordenada. Bueno, esto se llama f de x igual a y. Ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es paralela a este eje y corta justamente aquí en el punto crítico que es el vértice. Entonces, nosotros lo que debemos saber,
Y fíjense que cualquier punto que está acá, este punto de acá, si tiene una distancia A, este punto de acá, también tiene una distancia A, pero vamos a llamarle que este es A en el sentido hacia la izquierda y este A a la derecha, ¿ya? Entonces aquí yo puedo decir que este tiene la misma altura, ¿ya? Entonces esa distancia de aquí hasta acá es la misma que de aquí hasta acá, ¿ya? Ya. Bueno, ese era un paréntesis. Sigo entonces, oye, me quieren comer tengo un conejito, miren, no sé si quieren ver, tengo un conejito y me quieren comer el gato, no sé si ver, ¿no? Me quieren comer el gato, ¿no? Me Profe, quieren comer el conejo. qué tierno. Oye, no, pero el gato no es mío, así que lo voy a poner pausa, niña, antes que me coman el conejo, voy a cerrar la puerta. Esperen un ratito, esperen. Oye, es de mi hija y me va a matar si ven que le comieron el conejo. Es de mi hija, el conejito. Disculpen, disculpen. Casi me matan el conejo, mira, en plena clase, que para la talla, para la talla. Ya, sigo con la clase para terminar luego y ver pasar las notas. Bueno, el vértice dice ahí que es, a ver, ahí me están escribiendo, se ríen las niñas, se ríen. El vértice de una parábola es el punto más alto o el más bajo, dependiendo de la curva. Aquí, en este caso, es el punto más bajo, pero si yo tengo una curva así, así, ¿cierto? El vértice va a ser este punto de acá, que va a ser el punto más alto en este caso, ¿ya? Todo depende de la concavidad, si es hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Y, bueno, ahí lo pueden mostrar, ahí, acá voy a sacar esa de ahí, que yo lo había dibujado. Este vendría a ser el eje de simetría, que está ahí, lo voy a borrar este que yo coloqué, ese lo voy a borrar. Ya, ahí podemos ver el eje de simetría que justamente coincide con el vértice, como decía. ¿Ya? Voy a sacar el vértice. ¿Y cómo se calcula el vértice? Bueno, para calcular la coordenada X, recuerde que la coordenada del vértice es así, X, Y, ¿ya? Es una coordenada, es un punto. Para calcular el eje de simetría va a ser X igual a menos B dividido por 2A. ¿Ya? Esa es la fórmula. Y para calcular este es el eje de simetría, perdón, que es la misma que coincide con este valor de acá. ¿Ya? Y para calcular la otra variable, que es el y, yo lo que voy a hacer es reemplazar el valor que encontré acá en x, lo reemplazo a la función. No sé si tengo un ejemplo, a ver. Ahí, ya. También se puede calcular de esta forma, 4ac menos b al cuadrado dividido por 4a. Yo ocupo esta porque es más fácil recordar esta de acá y después reemplazo en la función. Esta la encuentro muy engorrosa, pero si ustedes quieren aprenderse eso, también la pueden aplicar. En ambos casos funciona. Yo les voy a mostrar cómo la hago yo, pero si ustedes quieren ocupar esta fórmula, la pueden hacer. Entonces, miren, si tenemos esta función, x al cuadrado más 2x menos 8, ¿ya? Donde a es igual a 1, b es igual a 2 y c es igual a menos 8. Ya sé que la concavidad, tenemos, por el primer dato de tenemos que la concavidad aquí. Sé que intersecta al eje Y en la coordenada aquí, en esta coordenada 0, menos 8, por esos dos valores. Y ahora lo que queremos ver es analizar el vértice. Bueno, ahí está su eje de simetría, recordemos que es ese valor de acá, que coincide con el valor de X, porque lo que estamos buscando es el vértice. Eso es lo que estamos buscando, el vértice que es de la forma X, ¿ya? Bueno, reemplazo, B vale 2, entonces me queda menos 2, ¿ya? El menos va sí o sí. Si aquí tuviera un negativo, si el B fuera negativo, me quedaría menos 2, ¿ya? Entonces siempre tiene que ir el menos. Menos 2 partido por 2 a cuánto mide 1. Bueno, y eso me da, ahí, me da resultado x igual a menos 1. Entonces ya encontré el valor de este valor de x, que me dice que el vértice es igual, ahí, a 1, perdón, a menos 1, coma, todavía no sé cuánto vale y. Bueno, pueden ocupar la otra fórmula que reemplaza los valores, o yo ocupo esta. Esta
me dio automáticamente menos 1, pero bueno, lo que hago es reemplazar, mire, fíjese, reemplazo la función en menos 1. Entonces me queda acá, de esta forma. F de menos 1 va a ser igual. Menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, menos 8. ¿Ya? Bueno, menos 1 al cuadrado, tu número al cuadrado me da positivo y 1 al cuadrado es 1. Este me queda 2 positivo por menos 1, me da menos 2. Y este me da menos 8. ¿Ya? Bueno, ¿cómo me queda acá? 1 menos 2 me da menos 1, y menos 1 menos 8 me da menos 9. A ver si está ahí el valor. Ahí está. Ahí lo encontré. Menos 9. ¿Ya? Por lo tanto, el vértice, ahí está el vértice, es la coordenada menos 1,9. Sabemos que va la concavidad hacia arriba y sabemos que intersecta en el eje Y al 0,8. Veamos el gráfico, ahí está. Ahí está. ¿Ya? Entonces tenemos que el vértice, ahí está el vértice, ahí está esta coordenada que intersecta, que recuerden que es 0,-8, en esa coordenada que intersecta ahí. ¿Ya? Tenemos que es hacia arriba, el eje de simetría, recordemos que el menos 1, que coincide con el vértice. Y fíjense, desde aquí hasta acá, la función es decreciente, desde aquí hacia arriba es creciente. ¿Ya? Eso es lo otro, lo que me avisa el vértice, el punto máximo o mínimo, ¿ya? Me avisa de cuando la función crece y cuando decrece. En este caso, cuando la concavidad es hacia arriba, primero decrece y después crece. En el caso contrario, primero crece y después decrece, ¿ya? Y el vértice me dice cuándo va a ser ahí cuándo va a cortar. Y como último, ahí está un pequeño resumen entonces. Si la parábola es abierta hacia arriba, el vértice es el punto mínimo. Si la parábola es abierta hacia abajo, ¿cierto? Así, de esa forma así, el vértice es el punto máximo. ¿Ya? Y tenemos que si ya es mayor a 0, entonces la función tiene un mínimo, ¿ya? Además es creciente, en lo que le acabo de decir yo, va desde el menos infinito a ese punto del vértice, y creciente en este punto hasta el infinito. ¿Ya? Que es lo que me dice, que en resumidas cuentas lo que está diciendo ahí, que de esta forma, entonces me dice que, vamos a publicitar ahí, ¿ya? Me dice que hasta este vértice, el vértice está ahí, no quería que me diera ahí. A ver, algo así, ahí, ya. El vértice está ahí, por lo tanto, de aquí hasta acá es decreciente y después de este punto hasta allá es creciente. Por lo tanto, yo puedo decir acá que todos estos valores de acá son crecientes y los valores de aquí para allá son decrecientes. ¿Ya? Y lo mismo con A menor que 0, entonces F tiene máximo, ¿ya? Máximo porque está el punto aquí, en el punto en la cima, ¿ya? Y en este caso es creciente primero hasta este punto y después es decreciente hasta de aquí hasta el infinito, ¿ya? Y habla de infinito. ¿Por qué habla de infinito? Porque recuerden que el dominio son todos los reales, ¿ya? Recuerden que el dominio son todos los reales. Bueno, esa era la clase de hoy día. Espero que ya con la próxima clase vamos a encontrar los dos puntos críticos que intersectan al eje X, y creo que analizaríamos un poco el dominio del recorrido, y ahí estaríamos para hacer nuestro segundo control, yo creo que la semana subsiguiente, ¿ya? Para hacer algunos problemas. Ya, voy a mostrar las notas cómo les fue ya. No se olviden de colocar presente, por favor. No se olviden de colocar presente. Ya. Voy a mostrar las notas. Y aquí están las notas. Ah, ya, estas son las notas. Son buenas notas, de verdad están excelentes. Aquí van las notas. Ya. Ahí está la nota del primer control. Nati Alvarado tuvo un 5, Johan Carrasco un 7, Cofré un 7, Sebastián Contreras un 7, Cintia Cortés un 5, Catalina Gallegos un 5, Pablo Jake un 7, Jean Camil un 5, Moreno un 5, Caterina Kimper tuvo un 3-3, Israel Rojo un 7, Sebastián Silva un 5,
Lisette Suárez un 7, Dylan un 7, Luis un 3-3, Mauricio un 7, Gopini un 5, Juliana un 2 y Simón un 2. ¿Ya? Esas son las notas. Hay 15 presentes y me colocaron solamente 12. ¿Alguna consulta? Sí, si no hay consultas, ¿alguien tiene alguna consulta con respecto a las notas? Ninguna, profesor. ¿Ninguna? Ya. Bueno, nos vemos la próxima semana. Vamos a seguir con esta función cuadrática. Y espero que en el próximo control, que voy a tratar de hacerlo bien fácil también, puedan sacarse una buena nota, una excelente nota y así tener un buen promedio final, ¿ya? Y les sirva también para cuando vayan a estudiar, no sé, ojalá todos quieran ir a estudiar a la universidad o seguir estudiando. Ya, me despido, que estén bien, cuídense, chao, chao. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Igual, No, profe, que chao. vaya bien. Por si Está acaso, bien. el conejo está todo bien, así que no se preocupen. Chao, chao.